Hola, bienvenidos a este podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. Yo soy Majo Narea, tu Majo Nutri favorita, y me gustaría partir hablando de cómo es el proceso para conectar y manifestar salud en nuestras vidas. Quisiera contarles que este podcast tiene por objetivo la divulgación de información acerca de salud. Y a modo de tráiler, quiero explicarles cómo mejorar la salud en todos los niveles, tanto físico como mental y emocional. La verdad es que el método que voy a exponer es bastante simple, pero no es fácil, porque tiene que ver con aprender a ver la realidad para poder ser asertivos, de acuerdo a la misma. Entonces, en este punto nos damos cuenta que en la verdadera sanación no existen las soluciones mágicas, porque la única y verdadera sanación es aprender a ver claramente la realidad para tomar las decisiones que son correctas, las que son asertivas y coherentes de acuerdo al contexto individual de cada uno. Y les recuerdo que vamos a analizar el concepto de salud tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad. Y vamos a ir analizando y contrastando estos paradigmas. Bien, en este contexto es importante que entendamos el concepto de autoconocimiento, porque cuando desarrollamos el autoconocimiento obtenemos más información acerca de nosotros mismos, desde los planos intangibles, es decir, desde los planos mental y emocional, porque conocer lo que pensamos y lo que sentimos nos permite corregirnos para conectar con el amor, porque alcanzamos mayores niveles de entendimiento acerca de nosotros mismos y del amor. Entonces, en el fondo, el autoconocimiento nos permite corregir cuando no estamos emitiendo amor en algún atributo y por eso crecemos a nivel personal. Y el proceso de crecimiento personal es directamente proporcional a los niveles de entendimiento acerca de nosotros mismos. Es decir, a mayor crecimiento personal, mayor entendimiento de nosotros. Y desde un punto de vista espiritual, crecemos a nivel de alma. Bien, ojo a esta idea. Información es lo que le da forma al comportamiento, porque informa, entra y forma. Entonces nosotros le damos forma a nuestro comportamiento cuando aprendemos a percibirnos e interpretarnos correctamente desde los planos mental y emocional acerca de qué es el amor. Y cuando conectamos con el amor, uno de los atributos del amor es la salud. Entonces obtendremos salud, porque nos entendemos de forma más amplia. Inevitablemente estamos en un plano mucho mayor. Entonces cuando nos entendemos, nos comprendemos desde ese nivel, podemos modificar nuestro comportamiento y nos reprogramamos, le damos forma a nuestro comportamiento. Bueno, si nuestro comportamiento es una vasija, nosotros le damos forma y lo moldeamos. Así me imagino lo que es la reprogramación en el fondo. Porque cuando nos conectamos con el amor, tomamos conciencia de qué forma queremos que sea nuestra vasija y también le vamos a prestar atención a que sea una vasija fuerte, resistente, hermosa, útil. Muchas características. Pensamos en darle forma al comportamiento. Entonces, cuando crecemos a nivel de alma, también estamos desarrollando la conciencia. El autoconocimiento es el proceso del desarrollo de la conciencia a través de la obtención de información, lo cual nos permite analizar y óptimamente corregir nuestro comportamiento para que estemos permanentemente conectados con el amor. Y cuando estamos permanentemente conectados con el amor, entonces expresamos la salud. Esto se los voy a ir desarrollando a lo largo de los capítulos. Así que si algunos conceptos no se entienden tan bien, con el tiempo los van a ir entendiendo. Bien, el concepto de conciencia se conoce como mente abstracta o incluso como conciencia unificada. Y el concepto de conciencia unificada lo explica mucho mejor estos, comillas, científicos locos, que son Bruce Lipton, Joe Dispenza y Kirk Braden, principalmente, que hablan de cómo sanarse a uno mismo, desde acceder a esta mente abstracta, a esta conciencia unificada y desde la conciencia articular nuestro comportamiento para obtener salud en nuestras vidas, que es lo que
nos convoca en este podcast, como les contaba. La información es clave porque es lo que forma nuestro comportamiento. El autoconocimiento nos permite analizar si lo que estamos haciendo nos da salud o no. Y la forma en que nuestro comportamiento nos dé salud es que conecte con el amor. Entonces, entendemos que el autoconocimiento es el proceso que nos conecta con el amor, y cuando accedemos a la conciencia para modificar nuestro comportamiento, en el fondo nos estamos reprogramando desde la mente, porque la mente influencia la emoción y por último, la acción solo obedece a la emoción. Entonces, cuando nos reprogramamos para conectar con el amor en el campo unificado, creamos lo que se llama la coherencia corazón-cerebro, la armonía corazón-cerebro. Y finalmente, eso es la salud. Y bueno, la coherencia corazón-cerebro es muchas otras cosas más. También se le conoce como la intuición, porque es la integración de la mente con el sentir. Y yo sé que el concepto de intuición se puede entender de otras formas, pero yo lo entiendo y lo explico como la integración de la mente con el corazón. No es para mí la intuición el instinto, en el sentido de hacer lo que sentimos sin darle una coherencia a eso que estamos sintiendo, sin darle un entendimiento a eso que estamos sintiendo. Y el entendimiento nos permite discernir acerca de que si nuestro comportamiento nos está conectando con el amor o, en contraparte, con el dolor. Cuando conectamos con el dolor es cuando se presentan los conflictos en nuestra vida, en cualquier ámbito, y nos enfermamos, porque el conflicto es la enfermedad. Entonces, para crear esta conexión corazón-cerebro, necesitamos desarrollar este otro concepto clave, que es el de responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad para responder. Ability to respond. Mi pronunciation no es de la mejor, pero en inglés se entiende mejor. Responsibility. Y cuando digo hábil, me refiero a que tengamos incorporado el mecanismo del amor, de que nuestra acción siempre nos conecte con el amor. Porque cuando uno aprende a responder hábilmente frente a la vida, eso se traduce en hacer fluir el amor. Entonces, cuando desarrollamos la responsabilidad, finalmente hacemos fluir el amor. Se trata de ser una persona que es capaz de responder generando armonía. Armonía, corazón, cerebro. Esta armonía es lo que manifiesta la salud. Porque cuando sé lo que es el amor desde mi mente y sé cómo se siente, puedo ser responsable y dirigir mi comportamiento en virtud de la armonía. Armonía, corazón, cerebro. Bien, hermosa información que está moldeando sus vasijas en este momento, porque está ampliando la conciencia de ustedes y cuando vayan a meditar poder darle forma a su comportamiento de forma diferente y crear la vasija que ustedes quieran. Bien, me gustaría detenerme en este punto para dar un ejemplo de qué es lo que pasa cuando manifestamos una enfermedad, en donde no se esté emitiendo amor, y desde ese punto de vista más espiritual representaría un desafío. En el contexto de la realidad hay desafíos muy difíciles, pero por ejemplo una enfermedad como resistencia a la insulina por alto consumo de alimentos procesados, principalmente azúcares y sobre todo sedentarismo. Bien, cuando a nosotros nos dan un diagnóstico, lo primero que tenemos que entender es las causas, qué fue lo que nos llevó a este estado. Entendiendo eso, dentro de los principales factores de riesgo de una resistencia a la insulina está el sedentarismo. Personalmente me atrevo a decir que el sedentarismo es más dañino que el consumo de alimentos ultraprocesados. Pero no me quiero extender todavía en ese punto. Y el asunto es que, ¿por qué llegamos a ese estado? Sedentarismo, por ejemplo, resistencia a la insulina. Ok, voy a ser responsable. ¿Qué es lo que me llevó a este estado? ¿Por qué no me doy ejercicio en mi vida? ¿Por qué no llevo un estilo de vida que me brinde más salud? Moverme de la forma en que me sea coherente, pero hacer un cambio en mi vida. Esa es la responsabilidad. Bueno, para este caso particular de la resistencia a la insulina, en algunos casos es reversible y uno con el cambio de hábitos, con el cambio de comportamiento, sí podría
llegar incluso a dejar los fármacos. Hay otras enfermedades que ya son más graves o tienen otras implicancias fisiológicas, fisiopatológicas, y de ahí también es importante analizar el caso a caso para ver qué es la salud en cada uno. Todos tenemos diferentes niveles de salud. Es importante que generemos conciencia de que la salud es diferente para todos y por sobre todo, aprovecho de decir, el cambio de paradigma de que bajar de peso es sinónimo de salud. Porque la mayoría de las veces bajar de peso tiene más que ver con la estética que con la salud. No en todos los casos bajar de peso va a ser un sinónimo de salud. En muchos casos sí va a haber una correspondencia. Pero es importante que entendamos, para cambiar este paradigma, de que la salud depende del comportamiento. Y que si bien peso y enfermedades están relacionadas, no se ha visto su relación directa. Su causalidad, es decir, no se ha comprobado que el sobrepeso es la causa de las enfermedades. Solo se ha visto que están relacionadas. Y es como les digo, en muchos casos, claro, tener un comportamiento más saludable puede traducirse también en una baja de peso. Sobre todo si el sobrepeso se debe principalmente a una alimentación que viene desde el vacío emocional, desde la falta de amor, en resumen. Siempre que actuemos desde la falta de amor, desde la ansiedad, angustia, tristeza, dolor, se va a producir un conflicto y vamos a manifestar algún tipo de enfermedad. Y así es como se explican los casos, por ejemplo, de los trastornos alimentarios, que en el fondo puede ser que tengas un peso saludable, pero te ganaste una enfermedad mental. Entonces, ¿realmente te sanaste? No, solo cambiaste de enfermedad y por cómo se ha dado a una más socialmente aceptada o más socialmente oculta en realidad, porque el peso no es algo que podemos ocultar, pero nuestros pensamientos sí. Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí, los voy a dejar pensando. Volviendo al tema de la responsabilidad, cuando tenemos la información correcta para actuar desde el amor y nos hacemos responsables desde ese lugar, eso se traduce en que empezamos a ser naturalmente felices, porque la felicidad no fluye, la felicidad es el amor, sin esfuerzos. Nuestro cerebro está armonizado. De hecho, esto tiene una implicancia en nuestra bioquímica cerebral, porque todo esto que yo les he estado contando más desde la parte del comportamiento y más espiritual en el fondo, porque hablo del amor, de lo intangible, pero esto tiene efectos en nuestro cerebro, efectos claros, porque lo que está sucediendo en el desarrollo de la conciencia es que la corteza cerebral influye sobre el sistema límbico, porque la mente influencia la emoción. Entonces, cuando uno alcanza un nivel muy alto de conciencia, idealmente podría llegar hasta regular su propia bioquímica cerebral, a regular los niveles de serotonina, dopamina, incluso hasta hormonal. Eso sería lo máximo a lo que podríamos alcanzar en nivel de conciencia y ojalá que todos podamos llegar a eso. Quizás ese es el motivo principal por el cual quiero divulgar esta información. Porque de verdad espero que todos podamos alcanzar ese nivel en que la felicidad nos fluya sin esfuerzos. Y cuando digo que la felicidad nos fluya sin esfuerzos, me recuerdo una vez que escribí un pensamiento. El más feliz es el que menos se esfuerza, porque menos se esfuerza. Porque la idea es que fluya, es no mentirnos a nosotros mismos, no reprimir lo que sentimos que nos da al final ansiedad, angustia, tristeza, dolor. Porque cuando nosotros manifestamos todo este tipo de síntomas que son conflictos, finalmente conflictos físicos, son síntomas de una desconexión, de que no estamos emitiendo amor en algún atributo de nuestra vida. Entonces, finalmente el autoconocimiento también es como un detective que se va autoobservando y se va evaluando y va diciendo: ¿cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo estar permanentemente feliz? ¿Cómo puedo ser permanentemente feliz? Entonces la satisfacción en la que alcanzamos es mucho mayor que la inicial, porque finalmente también emitimos más energía. Eso es súper importante de entender, porque eso es lo que hace que el campo áurico brille y uno esté fuerte ante la vida, porque es responsable y vibra en amor. Entonces,
Cuando uno aprende a responder hábilmente frente a la vida, eso se traduce en hacer fluir el amor. Porque cuando corregimos de raíz, es decir, desde la mente y de las emociones, desde lo intangible, la acción es naturalmente coherente con el amor fluye. Porque aprendimos a emitir amor, aprendimos a darle la forma que nosotros queríamos a la vasija. Hicimos la vasija más hermosa que pudimos haber hecho con el conocimiento que teníamos hasta ese momento. Y súper ganamos porque crecemos en amor y crecemos en satisfacción. Bien, aquí quiero entrar en un cuestionamiento personal, pero que para mí es clave, que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Para mí, uno no tiene que tener fuerza de voluntad, uno no tiene que forzarse, no tiene que obligarse a hacer las cosas. Lo que uno tiene que hacer, idealmente, es tener la voluntad de hacer las cosas, que nos fluya, que tengamos ganas. Entonces, un poco recapitulando todo, en el proceso de salud es importante que lo que sea que hagamos nos dé felicidad, no imponernos, porque nos enfermamos más cuando nos forzamos, cuando nos obligamos a hacer las cosas. Al final nos estamos estresando y desarrollamos patrones de conducta más tóxicos todavía, más poco saludables, más no saludables, a veces hasta adictivos. Y en ese sentido es súper importante el tema de la actividad física y la alimentación estructurada, porque cuando nos estamos forzando a hacer las cosas, ok, podemos obtener resultados, eso es indiscutible, pero tarde o temprano algo dentro de ti va a explotar. Es como lo que dicen siempre los psicólogos y también algunos nutricionistas, que cuando uno restringe la alimentación, después dan los atracones de comida porque uno se estuvo reprimiendo. Entonces, por eso es importante hacer este trabajo de conciencia, de ir a un lugar más profundo, porque al final nos damos cuenta que no se trata de que las cosas sean buenas o malas, no se trata de que levantar pesas sea la panacea o que la dieta alta en proteínas sea la panacea, que todos debamos comer de la misma forma y que ojalá que nadie nunca vuelva a comer una comida chatarra, que deberían cerrar las fábricas de dulces, no deberían existir los chocolates porque el azúcar hace daño, o solo podemos consumir chocolates sin azúcar o chocolates de proteínas, qué sé yo. Porque no se trata de que el azúcar es malo y que nadie debería comerlo y que todos deberíamos hacer ejercicios de fuerza. No se trata de eso. Se trata de conocernos y entender qué es lo que nos mueve. A todos nos mueven cosas distintas. Se trata de la armonía corazón-cerebro. Porque puede ser gente que su verdad sea el entrenamiento de fuerza y puede que para otra persona su verdad sea el chocolate. Entonces uno tiene que conocerse para saber cuál es su verdad. Ahora, que he llegado a descubrir es que lo que hace que algo sea bueno o malo tiene que ver con un límite. Hay un límite en donde eso que en algún punto nos hizo bien, ya después no nos hace bien. Y el límite me hace pensar que nunca es suficiente de lo que no nos satisface verdaderamente. Cuando algo no nos está satisfaciendo, nunca va a ser suficiente de eso, porque es la prueba inequívoca que nos estamos equivocando, que eso no es. La compulsión significa que en el fondo no estamos conectando con el amor. Entonces, como les estaba contando, la reflexión es bastante más profunda acerca de qué es la salud. No se trata de hacer una dieta que te dice desayuno a las 8 de la mañana tal y tal. No es una minuta. No hay una receta realmente. Al final se trata de encontrar las respuestas acerca de nosotros mismos. Y eso es lo complicado. Pienso, las malas noticias cuanto antes mejor. La salud es compleja, requiere un trabajo. Uno necesita trabajar su salud de alguna forma. Uno necesita aprender a conectar con la salud. O sea, la salud es una parte importante de nuestra vida. Quizás para mí como nutricionista la más importante. Porque al final si tenemos salud podemos hacer todo realmente. Podemos disfrutar de la vida eternamente. Bien, una de las implicancias prácticas es reconocerse a sí mismo para corregir los patrones de conducta tóxicos, adictivos o las formas reactivas e impulsivas de actuar que nos impiden manifestar de forma exitosa una vida personalmente saludable. Aquí hay varios conceptos importantes que explicar. El primero es que, bueno, ya sabemos que si nos reconocemos, nos vemos a nosotros mismos, hacemos el trabajo de detectives
del amor, para corregir los patrones de conducta que nos están enfermando, que nos provocan desarmonía, de alguna forma se traduce en las formas reactivas e impulsivas de actuar. Y cuando digo las formas reactivas e impulsivas de actuar, me refiero a que cuando uno siente la incomodidad y no aprende a manejarla, y se manifestó la ansiedad, la tristeza, la ira, y la cosa es reconocer estos vacíos emocionales, porque el cuerpo, la conciencia animal, la parte del sistema límbico, quiere buscar la satisfacción lo más rápido posible. Te sentís mal, te querís sentir bien al tiro. Entonces, ahí es cuando uno desarrolla los patrones de conducta que pueden ser nocivos, porque la característica es que nos hace sentir bien en el momento, pero que tarde o temprano trae algún tipo de caos a nuestras vidas. Por eso la compulsión tiene que ver mucho con el control, como que estamos controlándonos, pero en algún momento la olla va a explotar o se va a escapar por otra parte. Entonces, a nivel del sistema límbico, estas reacciones tienen que ver con secretar dopamina. Y la dopamina es este neurotransmisor que da esta sensación de placer, se conoce como placer. Entonces, podemos desarrollar mayor tendencia a la adicción, porque este es el mecanismo por el cual se desarrollan las adicciones, por el sistema de recompensas. Porque si nosotros tenemos depresión, por ejemplo, o nos sentimos demasiado mal, es muy fácil hacerse adictos a todos estos comportamientos, a desarrollar compulsión por el comportamiento, porque es lo único que de alguna forma conecta con la satisfacción. Y aquí entra en juego el otro neurotransmisor importante, que es la serotonina. Y la serotonina se conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Y la característica de la felicidad es una sensación de plenitud, de sentirse constantemente bien, como estar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay déficit de serotonina, evidentemente va a ser mucho más fácil sobreestimular el sistema de recompensa. Finalmente, ser adictos al placer. En el fondo tiene que ver con la impulsividad, con lo que nos da satisfacción rápida, pero se va. Entonces, como no hay una base de serotonina, cae al vacío, y eso nos predispone a un factor de riesgo para volver al comportamiento, que al final en nuestra vida se traduce como un comportamiento que es disfuncional. Y ese tipo de comportamientos son los que nos impiden manifestar de forma exitosa una vida saludable desde uno mismo. Bueno, cuando uno aprende a percibirse a uno mismo, cuando uno empieza a desarrollar el autoconocimiento, puede editar y dirigir los pensamientos y las emociones en alineación, en coherencia con lo que sabemos que nos hace bien, con lo que sabemos que nos hace secretar serotonina. Y esos hábitos son los hábitos que se pueden sostener en el tiempo de forma natural, fluyen en el largo plazo. Entonces, eso es lo que en el fondo es adquirir un estilo de vida saludable, y que también se traduce en que es práctico, es una forma práctica y se disfruta sin estrés. Eso es un hábito verdaderamente saludable, algo que uno disfruta hacer y persevera por sí solo porque tiene suficiente amor. Bien, otro punto, también gracias al proceso del autoconocimiento, por si no los he convencido todavía, podemos desarrollar el criterio y la claridad para una planificación flexible, digamos hablando de lo práctico, de cómo vivimos nuestra vida, dirigida a las metas individuales en salud. Entonces uno, ahí es cuando le da espacio a la alimentación intuitiva, como que uno empieza más a fluir cuando uno se conoce a uno mismo, porque sabemos qué es lo que al final nos hace bien, entonces podemos tener criterio y claridad para fluir, para discernir. Bueno, y otro aspecto positivo del proceso del autoconocimiento es experimentar la satisfacción de un cuerpo saludable, en desapego del peso de la imagen. Y aquí también me quiero detener un poquito, porque cuando hablo de desapego es una palabra difícil, porque de acuerdo a mi entendimiento acerca de la materia, el desapego tendría dos acepciones: una acepción espiritual y una acepción psicológica. La cosa es que cuando hablo de desapego me voy a referir al paradigma espiritual cada vez que hable de desapego. Pero si eso lo traducimos en la segunda acepción, que es el paradigma psicológico, existe la teoría de los apegos, en donde describe 4 tipos de apego: el apego seguro y 3 inseguros, que son el evitativo, el ansioso y el desorganizado. Bueno, la cosa es que todas esas otras formas son patológicas y el apego seguro es la forma sana. Entonces, el trabajo de desapego, si uno lo desgrana desde el paradigma espiritual, al final lo que uno consigue, entendido desde esta otra teoría, sería lo que se entiende como apego seguro. Porque el apego es con uno mismo, pero es con la parte intangible.
Y cuando me refiero al desapego del peso o de la imagen, tiene que ver cuando nos identificamos con nuestro cuerpo físico. Porque cuando creemos que somos nuestro cuerpo físico, tenemos una conciencia limitada de nosotros mismos. Porque no estamos desarrollando los otros planos, mental y emocional, básicamente. Por eso es bueno trabajarlo desde lo espiritual y finalmente se puede entender igual como desapego desde el paradigma espiritual o apego seguro desde la corriente psicológica. Bien, entonces cuando estamos en este punto experimentamos la satisfacción de una alimentación saludable e intuitiva sin culpas. Y también vamos a experimentar la certeza de quiénes somos, porque conectamos con el amor y eso nos permite cuidar verdaderamente de nosotros mismos desde la más pura esencia de nuestro ser, porque experimentamos nuestra verdad, aprendemos a reconocer nuestra verdad y la comportamos, la emitimos, nos comportamos de acuerdo a quiénes somos. Somos libres, porque no entran los cuestionamientos de esto es bueno, esto es malo, que también es un concepto importante que en algún momento vamos a discutir, pero el concepto del bien y el mal es muy complejo, tiene muchas implicancias, sobre todo morales, y es confuso. Bueno, en definitiva, iniciar el camino del autoconocimiento para saber qué necesitamos y aprender a dárnoslo por nosotros mismos es cuando aprendemos a autocontenernos y a autorresolvernos y a darnos amor trascendente. El autoconocimiento nos lleva al amor, que fue una de las primeras cosas que les dije en este capítulo. Porque cuando nos conocemos, estamos conectados con nosotros mismos, podemos definir nuestros hábitos de alimentación, actividad física, trabajo, ocio y descanso, desde el amor a nosotros mismos. Y esto deriva en el desarrollo del amor propio, la autoestima y el autocuidado, porque solo podemos valorar y cuidar lo que amamos, y a su vez, solo podemos amar lo que conocemos. Lo voy a repetir. Solo podemos valorar y cuidar lo que amamos, y a su vez, solo podemos amar lo que conocemos. La autoestima nace de entender nuestra esencia de forma profunda, de ser capaces de reconocernos para así poder apreciar quiénes somos y qué queremos de forma trascendente. El amor propio surge cuando nos conocemos profundamente, porque nos damos lo que necesitamos a nivel de alma y eso nos permite estar conectados, crear la conciencia unificada. Y nos nutrimos de verdad, porque es la verdadera nutrición, nutrirse a nivel de alma. Y para eso necesitamos conocernos, porque el conocimiento es la base de la conexión para saber darnos verdadera satisfacción, duradera y trascendente. Que es lo que les explicaba antes que la neurociencia llama felicidad. Porque a nivel espiritual, cuando aprendemos a desarrollar la felicidad, entonces nos sentimos merecedores de ella. Y ahí es cuando uno lo empieza a disfrutar también, porque uno siente que ha trabajado por ese nivel de satisfacción, lo hace suyo y el alma crece, como les contaba. Bien, finalmente, para poder conectarnos, es importante entender que el amor es algo que se experimenta solo cuando lo damos. Y el primer paso es dárnoslo a nosotros mismos, con las acciones que son coherentes con el amor y la salud. Porque cuando sé lo que es el amor desde mi mente y sé cómo se siente, puedo ser responsable y dirigir mi comportamiento en virtud de la armonía. Y es difícil esto que voy a decir, pero me hace mucho sentido que el amor es algo que se experimenta solo cuando lo damos, cuando aprendemos a dar amor, a darnos amor. Con nuestras acciones podemos compartir amor, podemos hacer fluir el amor, porque lo identificamos y lo aceptamos. Y si lo analizamos desde otro punto de vista, cuando uno está en una conciencia más inmadura, estamos más centrados en recibir. Y cuando estamos concentrados más en recibir amor que en darlo, entonces la energía se estanca, porque no hace que el amor fluya, básicamente. Por eso el tema de dar siempre está acompañado con el tema de los límites, que vamos a decir que es el segundo atributo del amor, que es el dar con el recibir. Y está ligado a los límites, porque cuando nosotros entendemos qué es el amor, podemos desarrollar el discernimiento de recibir amor y de repulsar lo que no es amor. Esos son los límites: rechazar, repulsar lo que me hace daño de forma natural. Por eso es súper importante el desarrollo de los límites en el autocuidado. Yo diría que los límites es un punto crítico de control. Entonces, el trabajo es poder estar permanentemente conectado para conocer el estado de equilibrio personal y mantenerlo.
Bueno, y en este punto ya están convencidos que el autoconocimiento, el entendimiento y el discernimiento es lo que nos va a permitir darnos amor, autoestima y autocuidado trascendente. Porque en este punto ya deberíamos haber entendido lo que significa el amor y las implicancias para el autoestima y el autocuidado, porque los cambios duraderos y trascendentes siempre provienen de la paz, de la aceptación y del amor de nosotros mismos. Y ahí ese es el punto en donde nos nutrimos al máximo nivel, porque desarrollamos la coherencia de nuestras acciones con la conciencia. Por eso, algo que es muy importante de entender acerca de la salud es que estar tranquilos de forma permanente y trascendente es la gran recompensa, porque estar tranquilos es sinónimo de salud. Cuando uno está tranquilo, gana salud. Por eso es importante identificar nuestro punto de armonía y respetarlo, cuidar ese punto de armonía que generamos a través de la conciencia de lo que es la paz, la tranquilidad. Oigan, ¿saben qué? Yo creo que ya está suficiente información, así que voy a ir cerrando. Quizás les puedo dar una sinopsis de qué es lo que viene, un pequeño tráiler. Y el siguiente punto es cómo alcanzamos la tranquilidad, cómo aprendemos a identificar esos puntos en donde no estamos emitiendo amor. Así que se pone más interesante y nos vamos a poner más detectives del amor, detectives metafísicos y físicos. Así que los dejo súper invitados. Espero que me acompañen y que les haya gustado. Por cierto, si esta información te gustó, te fue útil y crees que le puede servir a más personas, te invito a compartirla y a seguirme en redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como majonarea.nutrición y como majonarea en YouTube. También, si te gustaría una atención personalizada, te cuento que realizo asesorías de salud general y de nutrición. Me encantaría analizar tu caso y enseñarte a dirigir tu comportamiento en virtud de la asertividad y del amor. Así que muy agradecida de tu compañía. Espero encontrarte en los próximos capítulos. Muchas gracias.